Hola a todos, me llamo Alia y este es mi próximo vídeo del español en este canal. Entonces, hoy me gustaría hablar de mi primera experiencia con los hispanohablantes, tanto con los latinoamericanos como con los españoles, claro. Entonces, vamos a empezar. Esta historia empieza en mi universidad, creo que en el segundo año de estudios en mi universidad. Sí, fue aquel mismo día, aquel mismo momento, cuando yo conocí a un hispanohablante. ¿Cómo era? Pues como sabéis o no, no lo sé, yo estudio en la unilingüística, entonces en la facultad de interpretación, en la facultad española, ¿vale? Entonces, nuestra facultad tiene, bueno, muchos profesores y entre ellos también hay unos que hablan español que son nativos, ¿no? Entonces, teníamos ahora, no es nuestro profesor porque ya no trabaja en mi universidad, pero teníamos un profesor que, bueno, vamos a llamarlo como J, el profesor J, ¿vale? Entonces, y este profesor muy amable, muy simpático, nos daba lecciones de español, como las prácticas, ¿no? Entonces, como tenía la disciplina que se llamaba lectura de casa, ¿vale? Entonces, en mi universidad, ¿cómo se hace? O sea, es así. Mirad, si por ejemplo tú estudias español, normalmente tienes 12 idiomas, como en mi caso inglés y español, y lo que pasa es que tienes tres profesores de español y tres profesores de inglés, ¿vale? Entonces, entre estos profesores normalmente tienes uno que te da clases de la lectura, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con este profesor teníamos clases de lectura, ¿vale? Entonces, era colombiano, si no me equivoco. Puedo equivocarme, pero a mí me parece que sí, ¿vale? Colombiano, ¿vale? Ok. Entonces, y este profesor, con él teníamos, cuando teníamos nuestra primera clase con él, una de las primeras, ¿vale? Él empezó a darnos a conocerle, hablar de él, bueno, de la disciplina en general, ¿vale? Algo básico, lo normal. Entonces, después de que él había mantenido una larga conversación, ¿no? Con nosotros, bueno, como monólogo más que conversación, nos estaba explicando algunos detalles. Después de eso, él se paró, nos preguntó, entonces, ¿por qué esperaba nuestra respuesta? Nosotros, bueno, estábamos unas, no, 7, 8, 9 personas en el grupo y en la clase en general, en el aula. Y bueno, nosotros no reaccionamos porque, o sea, entendimos todo, pero no sabíamos qué responder. Entonces, y el profesor nos dijo, pero ¿qué pasa, chicos? Contestad, por favor. Bueno, dijo no contestad, dijo contesten, ¿vale? Pero después, bueno, nosotros decidimos decir, sí, perdón, pero nuestro grupo, vale, vamos a decir así, entendemos todo, pero no hablamos. Entonces, eso fue como eslogan de nuestro grupo a lo largo de un tiempo, porque claro que no habíamos tenido antes ninguna experiencia hablando con un nativo. Entonces, claro que entendíamos todo porque teníamos bastante, bueno, experiencia no, conocimiento y bueno, en general el vocabulario, bastante vocabulario para no mantener la conversación, pero al mismo tiempo que lo que pasaba es que teníamos un poco de como barrera, ¿no? Miedo de hablar, de explicarnos, entonces eso. Y era mi primera experiencia, creo que, de hablar con un nativo en la vida real, claro. No chateando nada, sino que hablar, ¿vale? Bueno, ahora yo quería seguir con la segunda historia, vinculada con la práctica del idioma con los hispanohablantes, español. Eh, un día, bueno, también ocurrió en mi universidad. Como que nos faltaba mucho la práctica, y a mí en particular del idioma en general. Yo quería tener más práctica y no quería perder ninguna oportunidad de practicarlo, ¿vale?
Entonces, nuestra universidad nos propuso un día ser voluntarios para acompañar a unos, no embajadores, pero bueno, cónsules, embajadores de unos países de América Latina. Entonces, un día llegaron y yo me fiché, claro, y un día llegaron y yo tenía que acompañar un embajador de un país, no recuerdo el país, pero bueno, un país de América Latina, ¿vale? Entonces, vamos a llamarlo, no sé, Martín, ¿vale? No recuerdo el nombre, claro. Entonces tenía el nombre, bueno, muy complicado, claro que sabemos que los españoles, los hispanohablantes, tienen los nombres distintos a los nombres de o rusos, claro, porque los rusos tenemos, nuestro nombre completo consiste de tres partes, ¿vale? El nombre, el apellido y el patronímico. Eh, bueno, vosotros podéis decir qué es eso, un patronímico. Pero patronímico, sí que existe esta palabra, eso se refiere a una parte de tu nombre, ¿vale? Tenemos padre, no sé, por ejemplo, el padre se llama, ¿cómo podemos llamarlo? Se llama Luis, ¿vale? Luis. Entonces, o mi padre se llama Oleg, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que si tu padre se llama Luis o Oleg, no importa, Oleg es el nombre ruso, entonces Luis, ¿vale? Para que se entiende mejor. Entonces, Luis, entonces el patronímico es Luisovich o Luisovna, dependiendo, o sea, del femenino o masculino, si eres chica o chico. Cambiamos la terminación de esta forma, ¿vale? De tu nombre. Entonces, tomamos el nombre de tu padre y después añadimos alguna terminación femenina o masculina, dependiendo del género. Y bueno, ya tenemos el patronímico, que significa literalmente que tú eres una hija o un hijo de Juan, de Luis, de Martín, no importa, de tu padre, ¿vale? Entonces, volvamos a la historia mía y yo quería decir que, bueno, tenía el nombre muy, muy largo. Claro que yo ya había entendido en las clases que un poco de los nombres de los hispanohablantes, pero aún como nunca había conocido bueno, aún sí a mi profesor, pero a muchos hispanohablantes en la vida real, entonces para mí era un poco complicado, entonces yo tenía que memorizarlo para, bueno, saludarlo, por ejemplo, por lo menos, ¿vale? Mantener la conversación. Entonces, y bueno, sí, una desventaja para mí, la primera, era el nombre que tenía que memorizar, ¿vale? Entonces, después, este embajador llegó, yo tenía solo una tarea, misión que cumplir, llevarlo, bueno, acompañarlo de la entrada a la sala de reuniones, ¿vale? Entonces, nada, él llegó y bueno, yo lo acompañé hasta un lugar, yo le pregunté un par de cosas tipo, hola, ¿cómo está? Bueno, y yo también tenía que hablar de usted, que o sea, complicaba mucho las cosas, porque nunca había tratado a una persona de usted, ¿vale? Yo tenía que repasar la forma gramatical, y no. Pero bueno, entonces, nada, lo acompañé hasta un punto y después me preguntó, vale, tenía un abrigo o algo parecido, ¿vale? Y yo lo entendía completamente. Pero en algún momento me preguntó, bueno, yo estaba nerviosa, claro. En algún momento me preguntó, perdón, pero ¿dónde está el armario? O ¿dónde puedo dejar mis cosas? Bueno, mi abrigo, por ejemplo, ¿vale? Era otoño, creo. Yo le dije, vale, mire, señor, que el armario, bueno, es por ahí, está por ahí, a la derecha. Y yo muestro, o sea, yo hago una señal con mi brazo, ¿no? Con mi mano, a la derecha. Y no sé, me empezó a hablar ruso, no sé por qué. Y me dijo algo en ruso, bueno, me dijo una palabra, me dijo a la derecha o a la izquierda, me dijo a la izquierda, pero en ruso. Yo no entendí por qué en ruso, pero bueno, no sé, tuvimos o sea, una situación, no de confuso, pero bueno, eh, una situación rara.
porque me empezó a hablar ruso de repente, yo no entendí nada, ¿por qué? Entonces yo le muestro a la derecha, yo digo a la derecha, pero no me entendió, no sé por qué, pero bueno, mi segunda experiencia, creo, en vivo hablando con los hispanohablantes. Pero bueno, así fue, así fue. Y nada, después nada interesante. Le enseñé dónde estaba y ya está. Es el final de la historia. Mi tercera historia, mi tercera experiencia hablando con los nativos en la vida real, eh, fue en Madrid, en la capital de España. Claro. Entonces, fue mi primera experiencia en España, o sea, nunca había viajado antes al extranjero en general. Entonces, yo por mi primera vez fui sola a España, sin padres, sin familia, sin amigos, sin conocidos rusos. Y bueno, claro que tenía miedo, pero no mucho porque, no sé, me había ilusionado mucho de este viaje porque tenía una beca a España. Y nada, para mí todo en mi alrededor estaba como mágico, ¿vale? Pero nuevo al mismo tiempo. Entonces, esta historia pasó en Madrid con los chicos madrileños. Bueno, yo creo que ellos son de Madrid, no recuerdo muy bien, pero creo que sí. Entonces, bueno, vivían ahí, ¿vale? Vivían ahí. Entonces, me enseñaron muchas cosas, me enseñaron la ciudad, los conocí en una plaza, a la Plaza Mayor era así, los conocí en la Plaza Mayor después. Lo que me sorprendió mucho, que ellos me empezaron a hablar, o sea, me preguntaron de dónde yo era y me empezaron, o sea, a tratar muy amable, muy amable. Después resultó que uno de ellos tenía el cumpleaños aquel día y bueno, coincidió muy bien todo. Entonces, y después de haberme enseñado la ciudad, o sea, muchos lugares fantásticos e increíbles con las vistas perfectas, de una azotea incluso, de un edificio, bueno, todo era genial. Después me dijeron, vale, ¿quieres? Bueno, te invitamos a nuestra casa para, no sé, comer una tarta y ya está. Yo dije, vale, vamos, claro. Entonces me sorprendió esto porque los rusos normalmente no solemos invitar a una persona desconocida, recién conocida, a la casa, claro. Y bueno, yo voy a decir como la mayoría de los rusos, pero no todos, claro, depende de la persona siempre, pero normalmente no. Somos más cerrados en este contexto. Y nada, me invitaron a casa y después empezó la segunda historia, que me, o sea, choqueó un poco. Entonces, yo estaba en la casa de estos chicos y claro que yo me había olvidado que los españoles suelen beber más café que té, ¿vale? Entonces los rusos nosotros solemos beber muchas veces té. Yo quería decir instead of, pero yo estoy hablando español, me perdí. Vale, no importa. Entonces, en vez de café. Entonces, nada, nos gusta el té, entonces yo les pedí, bueno, yo quería un té, por favor, ¿me podría servir esto? Y me dijo, bueno, claro, yo creo que yo tenía un paquetito, vale, te lo doy. Y después empezó lo siguiente. Yo tengo una trauma, chicos. El chico tomó un vaso de agua, tomó el paquetito de té, no, mentira, tomó el vaso de agua, eh, el vaso o la taza, creo que sí, tomó una taza, después echó un poco de agua ahí, bueno, un poco, bastante, suficiente, y después lo puso en el microondas. El microondas. ¿Vale? A vosotros eso puede parecer bastante normal y típico, pero a mí me choqueó mucho porque, porque no solemos hacer así. Tenemos una tetera en la cocina donde podemos servir el agua para el té o café, lo que sea, y nada, no usamos el microondas para esas cosas porque no, el agua no hierve así. Entonces nada, o sea, lo puso en el microondas, esperó unos 30 segundos, un minuto. Después sacó la taza de ahí, tomó el piquetito de té y empezó a hacer té. Y el té, el agua no estaba caliente, estaba, o sea,
normal, o sea, nada. Después ya empecé a beberlo y, o sea, me chocó tanto. No sé, eso se llama, creo que el choque cultural, no sé, chicos, no sé. Bueno, no juzgo, no juzgo, pero digo que para mí, para los rusos, es muy raro. Yo nunca había visto en mi vida a una persona que hacía algo parecido, ¿vale? Entonces, nada. Yo tengo muchas historias, en general, de España, claro que vinculadas con una situación con los nativos. Entonces, si queréis saber más historias, lo puedo contar sin problema. Entonces, por ahora yo creo que es bastante. Y bueno, si queréis que yo añade algo más, lo podéis escribir en los comentarios, dejar vuestra opinión como siempre, ¿no? Y nos vamos a ver en los próximos vídeos. Hasta luego, encantada.